Trenier, profesora investigadora del Instituto Mora. Silvia, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus temas de investigación? ¿Qué estás desarrollando ahora en el Mora? Bueno, estoy desarrollando ya desde hace unos cuantos años unas líneas de investigación vinculadas o radicadas en la problemática de América Latina, diría de los últimos 50 años, líneas de investigación que tienen que ver con la historia política de esta región y más específicamente con el tema de violaciones a los derechos humanos y políticas hacia el pasado, es decir, decisiones gubernamentales sobre aquellas violaciones con alta responsabilidad estatal. Y en este marco te diría, y lo más rápidamente posible, hay una línea que tiene que ver más específicamente con esas decisiones gubernamentales, con su evolución a lo largo de los años, en los gobiernos postdictatoriales, postautoritarios, postconflicto, y otra que tiene que ver con un caso específico de las violaciones, que es la de aquellas personas que tuvieron que salir, se vieron obligadas de alguna manera a salir de sus países, tomar el camino del exilio para proteger su libertad o su vida. Entonces esas son mis dos principales líneas dentro de un marco, digamos desde el punto de vista de la historia, un arco temporal que viene de los años 60 a nuestros días. Okay. ¿Y qué es hacer historia contemporánea, historia política contemporánea sobre derechos humanos hoy? Bueno, yo haría una primera precisión. Diría y tiro ahí ahora en ese tema, pero no es historia contemporánea. Hay una corriente o corrientes de la historiografía de las últimas décadas que lo que hablan es de historia del presente, historia reciente, historia del tiempo vivido. Aquella historia de la que de alguna manera se ha sido partícipe, los individuos hoy día han sido partícipes de los acontecimientos. Es una historia también que, bueno, quizá la edad de cada individuo no permita decir que de los temas que se ocupa esta corriente de la historia, esos individuos hubieran nacido en ese momento. Sin embargo, las huellas de los acontecimientos que se narran, que se transmiten de generación en generación, bueno, hacen pensar que son partícipes de esa historia. Y te pongo un ejemplo rapidito. Pienso, la Comisión de Reparación y Reconciliación que se formó hace unos años en Colombia, que atiende algunos casos de violaciones, de situaciones concretas, locales, en donde ha habido circunstancias muy dolorosas de violaciones a los derechos humanos. Bueno, muchos de los individuos que hoy narran lo que pasó no habían nacido. El tema de los derechos humanos es un tema que se ha impuesto hoy en nuestras sociedades. Es un tema que de los derechos humanos. Y entonces estamos hablando de un tema, de alguna manera, un tema de reivindicación. Que las democracias nacientes o las redemocratizaciones implantan el tema de los derechos humanos como un tema central de las democracias, ¿no? Y sin embargo es un tema político y polémico por lo que ello trae, porque al hablar de los hechos pasados que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos en un campo más estrictamente político, bueno, es un tema de debate, de conflicto. Entonces el historiador tiene un reto, ¿verdad? O tiene muchos, pero es el poder distinguir de alguna manera y discernir entre los temas polémicos
discutidos realmente, el tema de las distintas memorias que se ponen en el espacio público para hablar de aquellas situaciones que tienen que ver más con las representaciones en distintos presentes, esa es la memoria, como lo recuerda el individuo del grupo, y el trabajo del historiador que trata de generar conocimiento histórico, discernir entre lo que es pura memoria y distintas memorias y los hechos que tal cual transcurrieron. Por lo tanto, el hacer del historiador y del historiador del tiempo presente sobre temas de derechos humanos, que son temas polémicos, que son parte de la pugna política en el espacio público, bueno, es un problema difícil de resolver, pero hay un compromiso también. Quienes nos dedicamos a la historia reciente, estamos de alguna manera también comprometidos socialmente con los temas. ¿Cuáles son los principales métodos o herramientas que se utilizan para hacer historia reciente de derechos humanos? Bueno, comentábamos hace un rato, ¿no? Hay un reto porque estamos hablando de la historia vivida, ¿no? Personalmente o inmediata en el seno de la familia, del grupo y demás. Entonces, es una historia que se está dando de alguna manera, que está presente, muy presente, y por lo tanto está en el espacio público, de alguna manera en la arena pública, está incorporando temas de los intereses de los individuos y de los grupos permanentemente. Y cuando uno hace historia reciente, tiene el privilegio no solo de contar con documentación tradicional, con la que cuenta o procura contar el historiador, que son los documentos, los distintos tipos de documentos que puede haber, tanto escritos como gráficos, sino tiene la posibilidad de contar también con el testimonio de los participantes, de los asistentes, el testimonio de quienes de alguna manera han estado involucrados y han vivido los hechos que se quieren narrar. Entonces, esta historia reciente tiene, por un lado, un reto metodológico, ¿verdad? Porque va a incorporar al individuo y las distintas voces de los individuos, y por otro lado, tiene la obligación de contar y de cotejar esos testimonios, que es la tradicional historia oral, ya a esta altura podemos decir, tiene que cotejarlo con toda la documentación tradicional. Quiero decir algo más, y no quisiera extenderme en este punto, pero creo que es bastante importante. Cuando uno hace historia del presente, necesita, como cualquier historia, aunque sea historia antigua, cotejar las fuentes, lo que se llaman las fuentes. Pero, cuando decía, bueno, uno trabaja también con documentos, como trabaja la historia antigua, o como trabaja, mejor dicho, la historia contemporánea, para retomar, digamos, una caracterización que tú hacías al principio, tenemos que pensar, Daniel, también que hay mucha documentación generada en los momentos de autoritarismo, de totalitarismo, de conflictos bélicos, documentos que no se conservaron o que se conservaron pero están resguardados. Entonces, un punto muy importante para las fuentes con las que trabaja la historia del presente es poder llegar a esa documentación que o bien está muy dispersa, producto de situaciones de falta de libertades, o está resguardada por los servicios de seguridad, ¿verdad?, de los distintos países, y que apenas en los últimos años han ido, de alguna manera, lo que se llama desclasificando, y han permitido que sean tomados consultados por investigadores, por periodistas y por las propias víctimas, por aquello del derecho a la información. Y pensando en historia reciente, particularmente historia política de los derechos humanos, ¿cuáles serían los temas que consideras más relevantes en este momento en la construcción de este campo histórico? Bueno, en
la construcción de este campo histórico. Yo me he ido por un lado del lado que está muy vinculado al tema de los delitos del pasado, ¿no? A la represión política. Y voy a seguir en esa línea. Y yo digo que en este momento los puntos centrales para mí es conocer no solo los sucesos pasados, es decir, los tipos de delitos que se cometieron, esencialmente, no exclusivamente, pero esencialmente aquellos delitos cometidos por el Estado o por agentes del Estado, sino también me parece que un punto muy importante es conocer qué han ido haciendo los distintos gobiernos a nombre de los Estados para, de alguna manera, realizar políticas de reparación respecto a aquellos hechos. Y por reparación entiendo conocimiento de la verdad, acción de la justicia, reparación en caso de víctimas y sus familiares, construcción de alguna manera de grandes relatos históricos que comprendan aquellos hechos, instalación de distintos, digamos, lugares de la memoria, asuntos públicos que sean conocidos por las diferentes sociedades sobre aquellos acontecimientos y, diría por último, en estas grandes líneas sobre cuáles serían para mí los principales asuntos a destacar, creo que hay que pensar también de una manera más analítica estos asuntos sobre derechos humanos a investigar. Es decir, no solo conocer por qué, cuántas comisiones de la verdad se han instalado, por ejemplo, en América Latina, o cuántos juicios se han hecho a los militares, policías y civiles responsables de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, o cuántas leyes de reparación. Creo que lo que hay que pensar es cuando se tomaron esas decisiones, esos asuntos públicos, cómo se tomaron, por qué se tomaron, qué resultados tienen, qué resultados comparativamente, por qué han evolucionado de alguna manera y se han ido incorporando otros asuntos. Es decir, pensarlo de una manera mucho más reflexiva. Eso me parece que es muy importante. No solo contar cuántas cosas se han hecho, sino cómo se han hecho, en qué coyunturas se llevaron a cabo y qué resultados han dado. Creo que eso es muy importante. Entiendo que tienes publicado hace no mucho tiempo un libro sobre la historia de los exiliados uruguayos en varios países, tanto latinoamericanos como en otros. La pregunta acá sería, ¿cómo hacer historia contemporánea de los exiliados? ¿Qué tanto cambia su vida y qué tanto logra reconstituirse en los países donde se exilia? Híjole, el tema, la pregunta, Daniel, es un gran tema, te darás cuenta, ¿no? Porque el exiliado es... bueno, el exilio termina siendo una condición, pero empecemos por el objeto, ¿no? Y el sujeto. ¿Quiénes son los exiliados? Ese es un punto de debate en el campo, digamos, de quienes trabajamos el tema del exilio. Exiliados son todos aquellos que salieron en los periodos de autoritarismo, totalitarismo, conflictos bélicos, porque eran perseguidos, porque estuvieron presos, porque fueron torturados, porque los fueron a buscar a la casa. O exiliados son también quienes salieron por miedo, por temer que fueran detenidos, sin haber sido detenidos ni buscados en primer lugar. Exiliados son aquellos que perdieron el trabajo y entonces no tenían cómo resolver su sobrevivencia y salieron, y perdieron el trabajo muchas veces en algunos países en donde por su condición de no democrático, a pesar de no estar preso, no les permitía tener el trabajo. En fin, exiliados son los hijos también de los que salieron al exilio junto con sus padres o nacieron en el exilio, y por ahí la dejo. Lo único que quería un poco compartir contigo es uno de los problemas metodológicos de cómo abordar. Luego, cuando tú decís, bueno, ¿cómo se integran? El exilio es
una situación, un proceso que genera y que repercute tanto en las sociedades de expulsión como en las sociedades de acogida. Y sobre todo, si hablamos de las últimas décadas en América Latina, estamos hablando de exilios masivos. Por lo tanto, repercute en las sociedades entre las que sale y también en las que entran por esa situación. Por otro lado, diría, ¿cuándo se termina un exilio? Y estoy, como se dice, peloteando, tirando temas más bien, sin tratarlos a profundidad. ¿Cuándo se termina un exilio? Cuando las condiciones que lo generaron se desaparecieron, cuando cuando asumen los primeros gobiernos democráticos, por ejemplo, ahí concluyó el exilio. Bueno, formalmente concluye cuando las condiciones que lo generaron, ¿verdad?, terminan. Pero el exilio realmente, el haber vivido, y sobre todo cuando hablamos de exilios largos, de muchos años, bueno, ni que hablar del exilio español, pero cuando hablamos de exilios muy largos, ¿termina en ese momento? No termina en ese momento, porque el individuo y el grupo en el que pertenece se está insertando e interactúa finalmente con la sociedad que en general inicialmente rechaza. Porque el exiliado está en un lugar, pero su corazón y su cabeza están allá lejos. Porque finalmente el exiliado es un militante político o es un allegado a algunas corrientes políticas, entonces tiene un proyecto, una idea de lucha y de transformación. Entonces su cabeza está allá, también la afectiva por su familia y demás. Entonces el exilio no, es difícil de decir que el exilio concluye, se pasa a otra situación. Entonces, en síntesis, hay un estado de exilio. Y como el exilio, son muchos exilios, y en ese libro que tú mencionás y en otro que salió después, siempre hablamos de que no se puede hablar de un exilio. Cada individuo se adapta a la sociedad en esa condición de manera distinta. Por lo tanto, decir, ¿qué pasa? Bueno, pasan muchas circunstancias, muchas cosas, pero también el exiliado transmite a las siguientes generaciones, a sus hijos y sus nietos, algunos comportamientos, algunos sentimientos que se van reproduciendo. ¿Sí? Y ese es un fenómeno que también es muy interesante de estudiar y decir, ¿qué pasa después que el exilio o los exilios concluyeron formalmente? ¿Qué pasa con esa adaptación de las siguientes generaciones, que se quedan o no en los países de acogida? Bajo esta lógica, ¿por qué es importante la justicia transicional? Bueno, la justicia transicional es importante en la medida que plantea distintas decisiones que habría que implementar para no solo reparar lo que había sucedido en el pasado, los hechos del pasado, sino para plantear un cambio en las sociedades a mediano plazo y a sociedades a futuro. Es decir, la justicia transicional no solo en sus distintas características o decisiones que plantea, no solo atiende el pasado, atiende el futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Se discute mucho en los últimos años, sabemos que es un concepto que viene de los 80-90, a partir de las transiciones, empieza tanto en la griega como luego en las latinoamericanas, pero que dicen también quienes están en la discusión sobre la justicia transicional, y esto es solo un paréntesis que hago, que ya se podría hablar de justicia transicional en los juicios de Nuremberg y de Tokio. Lo importante, y por eso tú decías qué es lo relevante, lo importante es en la medida que toma una diversidad de acciones. Es decir, no me basta con investigar, por ejemplo, no me basta con formar comisiones de la verdad, digamos, para darle un rótulo común a las distintas comisiones que se han ido formando en América Latina en particular. No basta con acciones jurídicas. Cuanto más complementarias, ¿verdad?, reforzamos más un campo a futuro en los que nos garantice un nunca más. Es decir, acciones judiciales, por un lado, comisiones de la verdad, investigar, acciones reparatorias, ¿verdad?,
pero por otro lado, cambios en la seguridad pública, educación, cultura de la legalidad en las escuelas, por supuesto en los institutos policiales, militares, ¿no?, de seguridad, etcétera. Es decir, lo que está hoy sobre lo que se converja más en un acuerdo es que la justicia transicional sirve en la medida que muestre un abanico de acciones y no quede limitada a un solo punto. Muy bien. Y en esta complejidad que me explicas de lo que sería la justicia transicional, ¿cuál sería el rol o el papel que juega la memoria histórica, si juega alguno? Sí, juega la memoria histórica. Bueno, Daniel, tú te planteas, bueno, ¿qué es la memoria histórica? Estamos hablando memoria histórica, por ejemplo, ahora en Colombia, ¿no? La Comisión de Reparación y Reconciliación, una de las 4 o 5, no recuerdo en este momento, líneas que tiene es la construcción de una memoria histórica. Pero la memoria histórica es tratar de buscar en este lenguaje, tratar de buscar un relato común, un relato que abarque los distintos hechos del pasado, que integre de alguna manera hechos que estaban vedados, que integre de alguna manera en forma diferente la visión que se tenía de algunos de los sectores que fueron reprimidos. Es también la memoria histórica en este sentido un elemento fundamental para transmitir en las sociedades de generación en generación hechos que normalmente en las historias nacionales quedan vedados. Si uno revisa los programas de estudio de las escuelas en los países que han pasado por las circunstancias ya comentadas, en general ha costado mucho incorporar los hechos de aquellos periodos. Al tratar de construir una memoria, que es muy difícil, Daniel, porque no me quisiera en este momento introducir en el campo de si se puede hablar de la memoria o si hay muchas memorias. En realidad hay memorias individuales, memorias grupales, memorias sociales. Entonces, construir una memoria histórica es un poco una categoría cuasi política, de decir, armar un gran relato en el que se incorporen los hechos que estaban tergiversados, marginados, ocultados. Tiene entonces, en conclusión, un papel, un rol, un peso importante para la construcción de una nueva formación en las sociedades ya traumatizadas. Vemos que en este proceso de justicia transicional en América Latina andamos a traspiés. A veces como que comienzan, se establecen algunas comisiones, a veces se echan para atrás. Ahora hay una recuperación interesante de estos procesos tanto en Perú como en Colombia, como en Argentina, el propio Uruguay. En México parece que avanza y parece que retrocede. En este sentido, la historia reciente, o una de las más importantes preguntas de la historia reciente sería, ¿cuáles son los cambios políticos contextuales que permiten que avance o no un proceso de justicia transicional? ¿Ustedes cómo analizan esa perspectiva? ¿Cuáles son los cambios o los contextos que permiten realizar esta justicia transicional? Me decía más hace un rato, estamos hablando de hechos que constituyen un tema de fricción, de lucha política, ¿no?, en el espacio público. Estamos hablando de hechos que sobre los que hay o los que tienen, hay un trasfondo de intereses, de visiones, de experiencias y de estrategias, tanto sociales como políticas. Entonces, ¿cómo se ha ido procesando? Yo diría, la evolución de estas decisiones sobre los hechos del pasado, lo que se conoce hoy en la literatura, sobre esta temática como políticas hacia el pasado, ha sido una evolución zigzagueante. ¿Y por qué zigzagueante? Y es zigzagueante porque depende justamente de los juegos políticos, de los intereses de los actores en cada coyuntura,
de un equilibrio de fuerzas, no solo nacionales, sino también internacionales. Es obvio, aquí no, hoy día no podemos estar pensando que lo que sucede, por ejemplo, en México es exclusivamente en México, sino que tiene que ver con lo que está pasando. A la hora de las transiciones, las primeras decisiones, bueno, las decisiones tuvieron que ver, por un lado, con la demanda que venía, con la fuerza, por un lado, de las organizaciones de familiares y de derechos humanos en general, sobre el fin de aquellos procesos autoritarios, dictatoriales, bueno, y de los momentos de conflicto. Hay situaciones como la de Colombia que el conflicto sigue, y sin embargo, si no, está en este juego político. Y en ese momento se toman algunas decisiones. Ahora, esas decisiones son las decisiones que nos llevan a profundizar, por un lado, en el esclarecimiento de los hechos, en aplicar la justicia, o son decisiones a medias, que por un lado contemplan y buscan de alguna manera armonizar las demandas con las exigencias de quienes detentaban el poder antes. Y es así, y eso es lo que pasa. Es zigzagueante porque avanzamos, por ejemplo, en Argentina. Se hace una comisión de la verdad, la famosa comisión Sábato, se hacen juicios a las juntas militares, simultáneamente juicios a las dirigencias de los grupos guerrilleros, y luego vienen las leyes de obediencia debida, de punto final, que paran. Vienen los indultos de la época de Menem, en los años 89 y 90, que hace que quienes estaban condenados sean liberados. Y bueno, parecía que ahí, desde una situación quizá la más exitosa en términos de revisión de lo pasado, como fue el juicio de las juntas, se termina con el indulto. Parece que ahí se cierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hay un juego de intereses distintos, un momento de gran tensión entre los distintos actores que lleva a eso. Y sin embargo, en la Argentina no acabó ahí la historia, ¿verdad? Claro. Empieza de alguna manera, a reactivarse, y hoy tenemos una Argentina en la cual, por ejemplo, a los 30 años del golpe de Estado, hay decisiones estatales muy fuertes desde el punto de vista de los símbolos. Uno de los lugares más tradicionales y funestos de la tortura y la desaparición, como la ESMA, se transforma en museo de la memoria. La lista de los desaparecidos se comunica a través de grandes pantallas públicas en las calles céntricas de Buenos Aires. Los militares que habían sido condenados e indultados, aquellos que viven obviamente, han sido encausados por otros delitos sobre los que no habían sido en aquel momento enjuiciados, y están presos con prisión domiciliaria o lo que sea. En fin, hay juicios orales. ¿Y eso por qué ha sucedido? Ha sucedido ¿por qué? Porque hay distintas coyunturas en las que las fuerzas políticas, unas avanzan y otras retroceden, y se va abriendo digamos, de alguna manera el camino del esclarecimiento y por otro lado el camino de un poder judicial mucho más independiente del poder político. Pero también ¿por qué? Porque las organizaciones de derechos humanos han cobrado fuerza no solo nacionalmente, han cobrado fuerza internacionalmente, porque el tema de los delitos y sobre los hechos que ocurrieron han tomado mucha importancia en el contexto internacional, en un contexto internacional en donde se ha jerarquizado el tema de los derechos humanos, ni que hablar en este momento tenga o no una gran trascendencia, ni que hablar, por ejemplo, de la constitución de la Corte Penal Internacional. Pero en la medida que esto cobra fuerza en el ámbito internacional, en la medida que en las relaciones bilaterales o multilaterales el respeto a los derechos humanos por las distintas legislaciones tienen una gran importancia, obviamente eso va repercutiendo en esa evolución zigzagueante de los gobiernos postdictatoriales. Pero quisiera decir algo más
sin extenderme demasiado, quisiera decir algo más. También los distintos gobiernos han estado presididos por figuras diferentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la medida también que los gobernantes, los presidentes de los distintos, de las distintas administraciones, por ejemplo en América Latina, están o bien más distantes de los acuerdos que se tomaron a la hora de las transiciones, con las fuerzas, con los militares en particular, en la medida que están más lejanos y menos comprometidos a esos acuerdos, y en la medida también que estos nuevos gobernantes tienen una relación directa o indirecta con la oposición a las dictaduras, a los autoritarismos, también las situaciones son distintas, porque los compromisos políticos son distintos, ¿verdad? Entonces se va mucho más en profundidad, aunque sea en actos simbólicos. Que se abriera, por ejemplo, en Chile, la puerta por la que entraban los presidentes republicanos, que se cerró cuando el bombardeo a la Moneda y se reabrió con Lagos, es un símbolo. Que las fotos de Allende y las fotos de la Moneda bombardeada y las fotos posteriores estén dentro del recinto, es otro símbolo. Por supuesto, uno podría decir, son pocas cosas, no alcanza, no es suficiente, apenas se abre paso para, en el lenguaje de alguna manera de las organizaciones de derechos humanos, tratar de combatir y aplastar lo que ha sido la impunidad por muchas décadas en América Latina. Esos símbolos son importantes. Bueno, México tiene en este sentido también una evolución muy zigzagueante y quizá bastante atrasada de alguna manera o poco evolucionada con respecto a los otros países de América Latina. Lo último que entiendo que has hecho es un documental. Cuéntanos un poquito de qué trata tu documental. Ay, Daniel, sí, estás dando una primicia, pero sí, lo terminamos. Es un segundo documental sobre uno de mis temas, ¿no? Que es el tema del exilio, pero no el exilio en particular. Dentro del exilio hay distintas formas, podemos decir, distintos caminos de llegar al exilio. Uno de los caminos es el asilo diplomático. Y en eso hay que decir, México se ha distinguido en América Latina justamente o se distinguió décadas atrás por la práctica del asilo diplomático, es decir, abrir sus embajadas a los perseguidos políticos cuando lo entendían que así lo eran, es decir, que cumplían con, de alguna manera, cumplían con los requisitos del instrumento interamericano del derecho de asilo, de ser perseguidos por sus ideas, correr riesgo su libertad o su vida. Por supuesto, en todo esto, una cosa es la norma y otra es la realidad, pero quiero decir con esto que a veces uno cumple o alguien cumple con estos requisitos y no siempre una embajada está abierta para dar asilo, ¿ok? Para decirlo rápido. Y en ese punto es muy importante, yo te diría, la personalidad, la percepción del diplomático in situ, es decir, en el lugar de los hechos. Es decir, el diplomático, cuando las condiciones son muy difíciles, tiene que advertir que así lo son. Si un diplomático no lo advierte, es probable que alguien que vaya a solicitar asilo no reciba el asilo o se le tramite lo del asilo. En aquellas circunstancias de los años 70, y estoy yendo al tema, y me estoy introduciendo en el tema del documental, en aquellas circunstancias, eso de si formalmente tú para pedir asilo en una embajada tenías que hacer una carta y regresar otro día, pues como queda claro, corrías más riesgo de pedir asilo que de estar en la calle. Hubo algunos embajadores mexicanos realmente de una
de una solidaridad, de un coraje en el sentido de valentía muy grande. Uno de ellos fue el embajador Vicente Muniz Arroyo, que estuvo en el Uruguay entre 1975 como embajador, estuvo en otras funciones, como embajador de 1975 y 1977. Don Vicente Muniz Arroyo, economista de profesión, diplomático no de carrera, sino político, pues fue alguien que tenía esas características. Asiló a casi 400 perseguidos políticos uruguayos, su casa se transformó en, qué decirte, en una casa en donde prácticamente convivieron 200 y tantas personas, niños, bebés, gente de la tercera edad, etcétera, y ahí tuvieron que vivir semanas, meses, y bueno, lo que nosotros rescatamos en ese documental y lo que quisimos historiar con dos colegas, Ana Buriano, historiadora, colega mía, y Carlos Hernández, que sin Carlos no hubiéramos podido hacer este documental, porque es el profesional del lenguaje audiovisual. Hicimos ese documental en torno a la figura de don Vicente. ¿Cómo lo veían, cómo lo vieron sus asilados, cómo lo vieron sus compañeros de trabajo, diplomáticos ellos? ¿Cómo lo vio la gente de su pueblo? ¿Cómo lo sintió Churincio, Michoacán, su Churincio natal? Y recogiendo las voces de estos distintos personajes, digamos, en la vida de don Vicente, tratamos de transmitir cómo se forma una personalidad de este tipo y cuál es finalmente el peso histórico que puede llegar a tener una personalidad así en la defensa de los derechos humanos, es decir, en la protección de los perseguidos políticos. Bueno, yo he cubierto todos los puntos que tenía planteados y que me interesaba sobre los que charláramos para que conocieran nuestros alumnos de la maestría. No sé si hay algo más que tú quieras complementar o que consideres importante mencionar y que yo no pregunté. No, Daniel, yo creo que ha sido muy gentil, que la Flaxo, la maestría en particular y la Flaxo muy gentil en invitarme a conversar contigo y con los alumnos, pero creo que abuso del tiempo. A veces me pierdo un poco porque es tanto lo que hay que decir en tan pocos minutos, porque sé que esto tiene que ser breve. Y digo, la dejamos por acá y otro día podemos conversar. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias.